¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Granada Debate. Ya saben que hoy ponemos encima de la mesa, nos toca hablar en materia municipal con las elecciones a la vuelta de la esquina, 26 de mayo, pero prácticamente un mesecito, menos de un mesecito antes, el 28 de abril hay elecciones nacionales. La dualidad a partir de ahora se abre. ¿Qué va a pasar? ¿Que eso influye, puede influir o no en Granada o en las campañas electorales? Pero sobre todo nos vamos a centrar en qué es lo que pasa con esas elecciones municipales y con las nacionales. De hecho, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por qué le parece a nuestros representantes una nueva convocatoria y todo lo que deja también en el aire en Granada. Paco Puentedura, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Es tu casa. ¿Qué te parece una nueva convocatoria en nacionales? Bueno, se preveía, ¿no? Porque obviamente la situación de inestabilidad en el gobierno se acelera, sobre todo con los tres hijos de Aznar, el señor Rivera, el señor Casado y el señor Abascal, intentando con esa posición que yo creo que es montaraz y que en nada ayuda a la ciudadanía, y al final pues la imposibilidad de aprobar los presupuestos ha provocado el acelerón de cara a lo que es el adelanto electoral. Unos presupuestos que planteaban la subida del salario mínimo, que planteaban recuperar derechos sociales después de 8 años de recortes desde el año 2011 hasta la fecha, e ir restituyendo esa situación, recuperar la subida en las pensiones y mejorar, por tanto, las políticas sociales, no que fuesen la panacea, pero al menos generaban un punto de inflexión. Y al final, pues, del adelanto electoral y de la no aprobación de los presupuestos, pues los mayores perjudicados van a ser la ciudadanía y especialmente pues las clases sociales más populares y más vulnerables, que en esta situación de crisis pues han ido perdiendo muchísimos derechos laborales y muchísimos derechos sociales que no van a poder ver recuperados. Francisco Ledesma, a partir de ahora Curro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido. Bien hallado. ¿Qué te parece la nueva convocatoria? Bueno, era previsible. Estábamos hablando de una muy clara inacción de gobierno. Nos encontrábamos con un presidente por primera vez en la historia que no había sido elegido, que se encontraba gobernando un país con 80 y tantos diputados y que estaba rehén de otros tantos diputados que lo que estaban haciendo es dividir y están intentando dividir este país. Por tanto, los españoles salimos a la calle, una gran mayoría salió ese domingo, esa mañana de domingo, y pedíamos un adelanto electoral, y esa ha sido la respuesta. Luego se ha encontrado, pues efectivamente, que donde está pactando a escondidas y haciendo política trilera, que es lo que le gusta hacer o ha estado haciendo el señor Sánchez, pues se ha encontrado en que le han traicionado los propios suyos, y hasta los varones del Partido Socialista le han invitado y le han dicho: váyase usted y convoquemos elecciones por lealtad, y porque es un partido, y siempre he entendido que era un partido o es un partido de Estado como el Partido Socialista Obrero Español. El señor Sánchez lo que quería, y lo ha conseguido, con esto que está llegando a través de las redes y que al principio creía que era un meme y parece ser que se confirma, no lo podrá decir nuestro compañero el señor Oliver, que gracias a ese día tan conseguido que ha intentado conseguir, pues se va a encontrar con una pensión vitalicia, que es lo que al fin y al cabo es lo que quería el señor Pedro Sánchez, llevarnos a la ruina a este país e intentar dividir por la puerta trasera con política trilera. Lo que necesita ahora este país es recuperar la tranquilidad democrática, conseguir un presupuesto para intentar devolver las políticas que se habían olvidado durante todos estos meses, no solo sociales, sino también económicas, y que esperemos que el cambio pues se pueda producir en las próximas elecciones. Baldomero Oliver, desde ahora, Baldo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se la has pensado bien? Sí, y visto lo visto más todavía. ¿Qué te parece la convocatoria de elecciones? Bueno, creo que independientemente de la lectura que queramos hacerle cada uno de los partidos políticos, es obvio que no había otra salida, y yo voy a dar la mía, ¿no? Fundamentalmente después de que nacionalismo ultramontano de un sentido y otro han coincidido en el voto, han coincidido en la misma estrategia el ultranacionalismo catalán y bueno, ese uso del españolismo que están realizando pues fundamentalmente Partido Popular, Ciudadanos y alentados por Vox, han llevado a este país a una situación en la que ha sido imposible, como se ha comentado anteriormente, sacar adelante unos presupuestos, y se ha antepuesto un debate que creo que es absolutamente ficticio ante la necesidad de dar respuesta en forma de, ya digo, unos presupuestos generales que hubieran podido salir de una política económica de crisis en la que obviamente el recorte de servicios sociales, de gasto público ha sido lo fundamental,
y obviamente en ese planteamiento, y con esto termino, pues la verdad es que se hace bastante complicado seguir con una legislatura en la que, ya digo, han acabado coincidiendo Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra y otros partidos nacionalistas catalanes en una misma estrategia, que es retroalimentarse en un debate que lo único que salen ganando son ellos, creen, en forma de votos, pero desde luego en el que perdemos todos los españoles de una forma clara. Manuel Olivares. Manolo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que la legislatura se agotó el día que el Partido Popular fue condenado por corrupción. Ese día se tenía que haber celebrado unas nuevas elecciones, sin embargo, pese a las promesas de Pedro Sánchez, que efectivamente se presentaba para convocar elecciones, pues ya vimos que hizo todo lo contrario, ¿no? Que su intención realmente era aprovecharse de las circunstancias para mantenerse en minoría y con un acuerdo con aquellos que pretenden dividir y romper el país, como son independentistas, como es Torra, bueno, pues intentar mantenerse en el poder para vivir de manera cómoda y a gusto en la Moncloa, como ha demostrado con la primera medida que llevó a cabo, ¿no? Que parece que lo más importante para él era cambiar el colchón, ¿no? Bueno, pues esto es Pedro Sánchez, ¿no? O sea, tiene secuestrado al Partido Socialista. Por desgracia, el Partido Socialista no existe a día de hoy. No existe a nivel nacional, con un Pedro Sánchez que ya hemos visto que es el partido suyo propio, a su imagen y semejanza, y el que no quiera pensar como él está fuera, y lo estamos viendo hasta en propios, bueno, pues Alfonso Guerra, ilustres del Partido Socialista, que sí tenían esos valores socialistas, que estamos viendo cómo no comparten para nada esa actitud, ¿no? Y lo estamos viendo también a nivel municipal, en pequeña escala, con Paco Cuenca, que está haciendo exactamente igual en la ciudad, es decir, ha roto el Partido Socialista no existe como tal, y sin embargo existe única y aquello que piense y actúe de la manera que le gusta a Paco Cuenca, manteniéndose en el poder, pese a que tiene un acuerdo firmado con Ciudadanos que le legitima para estar ahí, pero que se aprovecha de las circunstancias también que vive el PP para mantenerse, con la diferencia de que en el Ayuntamiento no se pueden adelantar elecciones. Dicho esta analogía, esta semejanza, pues bueno, creo que era esperado, no y necesario, era algo evidente, y como he dicho, la legislatura se agotó aquel día en el que se condena al Partido Popular por corrupción y que el Partido Socialista por la puerta de atrás, ¿no? Desde aquel día se tenían que haber convocado elecciones, ese fue el compromiso y lo cumplió, fue que la primera promesa incumplida, y por tanto, si hay algo más democrático que unas elecciones, no se le puede temer a una elección, y quien teme a las elecciones, pues precisamente está diciendo muy mucho de cómo piensa y de cómo es. Pilar Riba, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece todo esto, Pilar? Pues lo he dicho muchas veces, es difícil además hablar solo de las elecciones generales o del panorama a nivel estatal sin hacer el paralelismo con el nivel municipal, porque es asombroso la semejanza, ¿no? Una vez más ponemos encima de la mesa que los partidos políticos mantienen un discurso de confrontación cuyo objetivo es machacar al contrincante, única y exclusivamente machacar al que consideran que es la oposición. Para eso sí ponen en valor los acuerdos, determinados acuerdos, ¿no? A mí me sorprende que el representante del Partido Popular, que Curro, pues ponga en valor una manifestación para que se convocaran unas elecciones, cuando hace escasamente unas semanas, en el último pleno, pues intentaba que el Ayuntamiento rechazara rotundamente las manifestaciones acaecidas a partir del 2 de diciembre. Cómo los discursos pueden darles la vuelta solo con el objetivo de apoyar pues ese diálogo y ese discurso de confrontación, ¿no? De dividir a la sociedad en dos extremos aparentemente contradictorios, cuando en realidad la sociedad está en toda una gama de grises que está en medio. Y desde luego no poner en valor los acuerdos que se puedan llegar y la pluralidad. Una y otra vez lanzan el mensaje de: el alcalde no ha sido votado, usted no tendría que estar ocupando ese sillón, o Pedro Sánchez no debería estar, no ha sido el presidente elegido por los ciudadanos, ¿no? Sin poner en valor que los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas tienen la misma validez que ese proceso electoral. Y creo que la pluralidad es un valor de la democracia que tenemos que revalorizar. ¿Curro? Sí, por alusiones, es decir, hay una gran diferencia, Pilar, con todo el cariño y respeto te lo digo. La diferencia es que cuando salimos los españoles a la calle pidiendo elecciones no era para cambiar un resultado. La diferencia que ocurrió con lo que estás mencionando es que ya se habían celebrado y no aceptabais un cambio. Y la gran diferencia y notable era, y ojo, siempre respetando el derecho constitucional a manifestarse, pero la gran diferencia es que cuando salieron los españoles a la calle no se rompieron escaparates ni se cortó el tráfico ni nada.
Y en cambio aquí en Granada tuvimos que soportar que se cortara el tráfico y muchísimas otras cosas más, ¿no? Esa es la gran diferencia, que cuando no gusta el resultado de las elecciones salimos estilo radical y a ver chale a la calle, y cuando queremos pedir elecciones nos manifestamos, pero que, repito, siempre respetando el derecho constitucional que tenemos todos a manifestarnos, ¿no? No es más que un discurso, evidentemente, porque Como el si tú tuyo, igual de pretendes, válido. no, porque son dos manifestaciones exactamente iguales, que además ese esfuerzo que tú haces en poner en relevancia la ruptura de escaparates o el ejercicio de la fuerza, que fueron actos absolutamente puntuales y simbólicos. Los que se hicieron eco los medios de comunicación, no lo digo yo. Claro, bueno, ese sería otro discurso del que podríamos Paco. hablar también, de qué se ahora. hace eco los medios de comunicación. Otra vez volvemos a lo que es el lenguaje frentista. Cuando salimos los españoles a manifestarse, ha dicho Curro. Soy español y Pero salí a que manifestar. sí, pero no, y yo también lo demás soy, no. ¿eh? Pero Yo lo bueno, soy. pero hablo Es que España no es patrimonio de una ideología. Es decir, todos los qué que quieres salen, que- todos qué los quieres que que salen diga, a Paco? manifestarse son españoles, ¿no? Que Digo digo, yo, en tercera digo yo. persona, cuando salieron los españoles. No, cuidado, es que es ese discurso, ¿no? Aquí hay españoles buenos y aquí hay quienes no son españoles. Ese discurso del enfrentamiento es la mayor irresponsabilidad que estáis provocando. Es decir, la manifestación de Colón es que había más banderas que manifestantes. Y eso de estar echándose la bandera unos contra otros es de una irresponsabilidad absolutamente supina. Porque además, las fuerzas de la derecha no habéis asumido que tan legítimo y tan democrático es una moción de censura y un acuerdo parlamentario que establezca un nuevo gobierno, que el hecho que también salgan determinadas mayorías parlamentarias en función de un resultado electoral. Pero aquí habéis preferido ir a la posición ultramontana de elecciones, de estos no han ganado, estos están ocupando el poder ilegítimamente, como si el poder fuese algo patrimonial vuestro, a de verdad solucionar los problemas reales del país. No habéis pronunciado sobre los presupuestos. Si es que en el propio debate de presupuestos, donde ya se sitúa la ingobernabilidad y se señala ya el adelanto electoral, ni siquiera planteasteis las alternativas económicas que señalabais. Os ibais a echarse la bandera unos a otros y a tener una posición donde de verdad parece que es que el poder es algo de unos contra otros. No podéis seguir por esa vía de enfrentamiento y de enfrentismo, porque eso ni ayuda a la convivencia ni soluciona los problemas. Manolo, iba a hacer a... Sí, no, me sorprende muchas cosas y me sorprenden muchas acciones y cosas que aquí se dicen. Lo primero, hay una gran diferencia, una manifestación o concentración estaba con convocatoria previa, estaba regulada, estaba siguiendo las pautas que se rigen para poder manifestarse y poder convocarse, y con un objetivo y un fin, y era reclamar un adelanto de elecciones. Y en cambio otra, no había convocatoria, se tomaron las calles, se asaltaron las carreteras, se vulneraron el derecho de los demás a poder circular libremente, y el único objetivo era protestar por unos resultados electorales. Yo creo que la diferencia está en que una protestaba por unos resultados electorales que se habían dado, y si no que me corrija, porque era la manifestación, y otra era para que se convocase adelanto y por tanto algo tan evidente como un acto democrático como es votar. Fíjense la diferencia. Segundo, habla Paco de etiqueta, de confrontación, cuando él dice, los que no piensan como yo son extrema derecha. Pues menos mal. O sea, o piensas como la extrema izquierda, o piensas como yo no le niego a comunista, nadie la españolidad, o es lo piensa- que digo. o piensa Que como- no por no pensar como yo, o ser piensa- más o no, menos pero español. Paco, si es lo que si trataba uno de es decir. comunista como tú, ya es de derecha. No, yo estoy diciendo, Es yo que, estoy perdona, diciendo, tú estás yo catalogando estoy diciendo a todos que yo que no los que miro no a nadie, piensan como tú. Está claro, y con 5 segundos, perdóname, que no se es mejor ni peor español, ni que se es no. mejor o peor ciudadano de este país por el hecho que se tenga una ideología u otra. Claro que no, podemos muchísimo jugar menos. al enfrentamiento. A partir de ahí, cada cual que se defina como Pero, libremente Paco, quiera. pero, Y Paco, perdón por la interrupción. No, y va a te, terminar y- Manolo, y vamos, te lo agradezco porque es importante. Precisamente si hay un partido que se entiende con uno y con otro, y que, claro, según quien te entiendas, te catalogan los otros que eres de derecha, y si te entiendes con uno, eres de izquierda, pues, vamos, es ciudadano, que de la manera que habla con uno, ya te catalogan de una forma y de otra. No, es sentido común, Pero es si es centro. el que pone lleva ese una discurso forma- encima de la lleva mesa forma una de y otra pensar. vez eres tú, Manolo. Una y otra vez. Va a hablar Bardo. Venga, Si eres tú el que Pero divide perdona, el pleno en perdona. dos extremos. Yo, ¿cuándo Cada lo vez divido? cada vez que habla. ¿Yo cuándo? Dime El cuándo. ejercicio de la proyección sistemáticamente. Bueno, pues ya está, me gustan los argumentos de Pilar, son fundamentados. Bueno, Baldo. estudia un poco. Que estudie. Lo Yo que no es la sé quién era el proyección. que lo decía, Ah, no, más, porque se lo he visto
adjudicado a varias personas aquello de que el patriotismo era el último recurso de los sinvergüenzas. La bandera de España que sacó Pedro Sánchez. Es un término que obviamente hay que traerlo a colación, porque de verdad, mientras que estamos aquí hablando de quién es efectivamente más español que otro, o si el señor Pedro Sánchez es menos español que el otro, o cosas por el estilo, lo que sí es verdad que estamos sustrayendo a la ciudadanía de un debate de los temas de verdad. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto los partidos políticos, y me incluyo a todos, nos pensamos que la gente es tonta, que de verdad se piensan que aquí el problema que tienen todas las familias que ganan 700 euros al mes es que si la bandera de España tienes que ponerte a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Me parece que estamos muy equivocados. Totalmente de acuerdo. Me parece a mí que el debate en este país es otro. Cosa diferente es que por una cuestión de estrategia electoral, por una cuestión de lanzar adelante a unos determinados líderes, queramos poner el énfasis en un determinado tema y además en unos términos absolutamente estériles, que es puro enfrentamiento. El uno contra el otro, la única solución es la confrontación, la única confrontación es evitar por todos los medios llegar a acuerdos de ningún tipo, y aquí de lo que se trata es demostrar que cuando yo en una manifestación tengo razón y cuando tú la haces no la tienes. Desde luego yo entiendo que los debates que todos los días hay en las casas de las españolas y los españoles que tienen dificultades para llegar a final de mes, el último o el penúltimo es la bandera de España, las manifestaciones que montamos, o el problema de que si hay que aplicar el 155 o el 157. Hombre, un poquito de seriedad, ¿no? Habla Curro y enseguida habla Pilar. Baldomero, yo creo que todos, independientemente que tengamos criterios distintos desde el punto de vista político, incluso personales, Claro. todos hablamos con seriedad. Es decir, no es que sean argumentos poco serios. Lo digo por nuestros mayores. Lo digo, no, por y los por que nuestros estamos mayores. aquí, ¿no? Yo Porque, creo que está bien. si cuando se habla de la bandera o se deja de hablar de bandera, o si uno tiene un sentimiento más español o menos español, si ese es el gran problema y la gran diferenciación que nosotros, nuestros partidos, nuestros mayores están poniendo encima de la mesa, pero que si es un problema, Baldo, que si es un problema, que estamos rompiendo ahora mismo la unidad de España. No es verdad. ¿Cómo que no? Si hemos estado secuestrados porque un señor con tal de perpetuarse, permíteme que termine y ahora me arrebate, porque un señor ha querido con 80 y tantos diputados intentando gobernar un país y haciendo política trelera a escondidas, que ya sabemos cómo estaba pactando para reunirse por la puerta trasera con los independentistas. Pero ocurre. Hombre, eso no le preocupa, pues a lo mejor esa es la diferenciación, que a lo mejor no es un problema para determinados españoles, pero que sí es un gran problema para gran parte de los españoles que viven en Cataluña, y que hablan todos los días, y que yo que tengo amigos allá arriba, cómo no se hablan hermanos con hermanos, padres con hijos o hijos con abuelos. Claro, y eso o sea que sí es un problema. Y eso se arregla ahondando en las diferencias. Pero ¿quién abre siempre el debate? Ahondando Con en la la memoria diferencia. histórica, Y con la sobre bandera, todo- con y el sobre debate todo- fácil de separar a todos los... Y Si es que siempre el perdonadme un mismo problema. momentito, digo, Sí, espérate, que por vamos a hacer respirar. una reflexión, es decir, pero que al final, cuando alguien se sienta delante del televisor para ver cómo iba aquello del debate de los presupuestos, en los que habíamos estado hablando efectivamente del salario mínimo interprofesional, etcétera, 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 no voy a hacer mucha... Lo que la gente vio fue que Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra, etcétera, 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 votaron lo mismo. Exactamente lo mismo. Es decir, que no estamos contando. Pilar. ¿Votasteis lo Pues mismo? a mí me o no? sorprende. ¿Votasteis no? Me sorprende, la Por lo cual que verdad. estáis hablando de pactos secretos. ¿Me habías dado la palabra? Sí, Votasteis pero no. exactamente la misma cuestión con una estrategia idéntica. Pues no me habías dado la palabra. Venga, Pilar. Ya sí. Me sorprende estar de acuerdo con las palabras de Baldomero, porque una cosa es el discurso y que efectivamente parece que efectivamente se contagia cuando hablo de intentar que la política sea otra cosa que no sea machacar al contrincante. En todos hablemos de confrontación y de que hay que hacer otro tipo de política, pero luego en el último pleno, exactamente en la misma medida que el Partido Popular presenta una moción para decir que esas manifestaciones y
concentraciones que se produjeron en la Plaza del Carmen después de las elecciones andaluzas, pues deberían de ser declaradas ilegales o por lo menos nosotros mostrar nuestro profundo rechazo, pues el PSOE nos propone hacer un cordón sanitario para evitar que la ultraderecha entre en el ayuntamiento. Es decir, exactamente lo mismo, solo que posicionando a las personas en el otro extremo. Una moción que además considero que era inconstitucional aprobar, sinceramente, pues porque si el partido no se ha ilegalizado, un partido es legal y la gente lo ha votado, ¿qué cordón sanitario vas a hacer? ¿Qué es lo que le dije? ¿Se olvidan ustedes que están gobernando? Si gobiernan bien, si gestionan bien, no hay mejor cordón sanitario que ese. Y también me sorprendió el ataque del señor Puentedura en el propio pleno, que ataque y además con cierta violencia que no entiendo, que no entenderé posicionándome o intentando hacer a la ciudadanía. Yo no le he interrumpido. Pues creo que mi partido se equivocó y de hecho he corregido. Y de hecho he corregido rumbo. ¿Puedo terminar lo que estoy diciendo? Después, siempre y cuando yo termine, usted responde. Va a terminar Pilar en 10 ¿vale? segundos. Cuando yo termine la intervención, pues usted responde y ya está. Sí, efectivamente mi partido se posicionó alejándose de mi posición de voto, cosa que considero un error, un absoluto error, primero porque se les llena la boca hablando de ecofeminismo, pero desde luego no lo practicaron en lo más mínimo, pero además que creo que mi posicionamiento era el correcto, eso por un lado, pero es que además he corregido rumbo y he renunciado a la candidatura para las siguientes elecciones con ECO, con lo cual creo que efectivamente la posición de ECO fue errónea, pero no me detracto lo más mínimo de un ataque que fue gratuito y que el señor Puentedura explicará ahora por qué lo hizo. Venga, va a hablar Paco y ahora terminamos. Lo primero no hubo un ataque y aquí hay testigos en el bueno, pleno, hay un vídeo acta y la gente lo va a poder ver. Porque usted repita 1000 veces una mentira no se va a convertir en verdad. La verdad es que tampoco tengo necesidad de estar confrontando con usted en ese tema. Yo simplemente le diré una cosa, señora Rivas. Vamos Granada no tenía razón y se va usted de Vamos Granada. Podemos no tenía razón y se va usted de Podemos. ECO ahora no tiene razón y se va usted de ECO. Porque pues en la vida defenderé unas siglas políticas por encima de los intereses de la gente. ¿Sabe usted lo que pasa? Que todo el mundo se equivoca menos usted. Bueno, todo el mundo se equivoca. Todo el mundo se equivoca menos usted. Sí, una vez que me equivoqué, pero tampoco tengo que fue ningún cogiendo interés, el acta de concejal. pero tampoco tengo ningún interés en confrontar con usted en absoluto, simplemente niego cualquier ataque que hubo y desde luego sí le digo una cosa, estoy absolutamente de acuerdo que con respecto a la extrema derecha es necesario que las organizaciones democráticas establezcamos cordones sanitarios, que a saber qué es lo que está pensando. Es una posición política, distinta a la suya. La misma. Exponerla no es un ataque, es simplemente plantear una coherencia desde mi perspectiva política. Que usted no la comparte, está usted en su pleno derecho. Pero sabe usted, la organización política a la que yo represento, Modesta, son gente de izquierda, coherente, y eso es lo que esperan de nosotros, que no favorezcamos los pasos a la derecha, ni mucho menos a la extrema derecha, ni por acción, ni por omisión. Simplemente que están ahí las videoactas, que la gente lo puede percibir y ya está. Yo, vamos a ver, yo sinceramente ya no sé lo que voy a decir, porque hay un zarzamiento aquí que uno se sorprende. Vuelvo a repetir, es que quien escucha a Paco Puentedura, su primera intervención, y quien escuche esta última, pues yo se lo aconsejo, porque es que es lo que le he dicho antes aquí, quien no piensa como un comunista, pues es de extrema derecha y es fascista. Que haya una bandera de España, eres fascista. Y yo creo que ya está bien, ¿no? Que creo que eso hay que romper con eso, porque es de lo que ha vivido la izquierda siempre. Si a alguien le interesa a los pobres, a la izquierda, que son quienes le votan para ellos, y no es así. Ya está bien desinventar también la población. Los presupuestos no se votaron, primero porque hasta la propia Unión Europea decían que no valían esos presupuestos. Uno creo de 10.000 millones de euros. ¿Cómo que no? De 10.000 millones de euros, y después, con un IVA calculado en 13 meses, pues eso es lo que llevó el Partido Socialista encima de la mesa, ¿no? Y por eso tuvo una enmienda a la totalidad por parte de no solo nuestro grupo, sino de casi todos los grupos, porque es que era incoherente el presupuesto que se presentó, por llamarlo de alguna manera. Sobre todo también porque era un sablazo a la clase media. Aquí se utiliza siempre la misma cantinela por parte del Partido Socialista, ¿no? Y es que si se dice de bajar impuestos es porque se van a perjudicar los servicios sociales, cuando no es verdad.
cuando para nada, precisamente para poder prestar unos buenos servicios sociales, un buenos servicios, se necesita generar economía y generar riqueza, si no es imposible, y la mejor manera de generar riqueza es aumentar la clase media, esa es la clave de todo, y si o nos centramos ahí o no iremos a ningún sitio, y sin embargo los presupuestos que presentó el Partido Socialista eran muy lejos, la antípoda de precisamente favorecer una clase media que lo está pasando mal. Ojalá el debate hubiera ido por esos términos. Y sobre progresividad fiscal, con lo necesaria que es. Porque por ahí hubiéramos podido confrontar políticas bien diferentes y que cada español hubiera elegido. Cuando se sienta, señor Baldomero, cuando están los 21 puntos de la vergüenza con el señor Torra, como usted comprenderá, los 21 puntos que acordaron por la puerta de atrás con el señor Torra para regalarle todo aquello que querían, y más, eso es mentira. el secuestro que le tenía. Así, Pedro Sánchez tiene secuestrado a su partido, yo lo lamento, de verdad que lo lamento. Manolo, el debate. Pero si no lo digo yo, si se lo dice Alfonso Guerra también. El debate, ¿también es facha Alfonso Guerra? Yo no estoy hablando de facha ni no facha, no he puesto a nadie todavía calificativo. Si estoy para su partido dijo que era un facha. Si estoy con una cuestión muy clara, lo del cordón sanitario, como se quiera llamar, a la extrema derecha. ¿Y quién es la extrema derecha? Hombre, el que anda como un pato, nada como un pato. No, pero digo, de los partidos políticos. Lo más seguro es que acabe siendo un pato. De los partidos, sobre todo si dice cuál. De los partidos políticos. Cuando hay partidos políticos que defienden políticas claramente de extrema derecha. Señor Torra, entonces, ¿de dónde es? Identificado. Pactan con el señor Torra, con Bildu y con RC. Claramente. Con la extrema derecha. Son, señor Baldó? Con la extrema derecha ¿De qué ideología son? Europea. Pues tiene toda la pinta de serlo. El señor Torra. Y que vuelva a decir, el que votó con el señor Torra en los presupuestos fueron ustedes. Sí. Bueno, en contra del presupuesto. Vale. A ver si nos vamos ubicando, sí, porque ustedes muchos 21 21 puntos, ustedes han mantenido el gobierno gracias pero quien tumbaron unos presupuestos fueron ustedes, junto con el señor Torra. Claro. Con lo cual una cosa es el discursito y luego otra cosa es la realidad que le ofrecen a la ciudadanía. ¿Con quién están ustedes gobernando? Gobernamos gracias precisamente a lo que usted ha planteado, a una situación de corrupción Torra no le a la que apoyó. usted Déjame un segundo. Ustedes hicieron oídos sordos. No. Vamos a hacer un alto, una pausa. 2 minutos, volvemos y nos centramos ya. Vamos a ir dando por finiquitado casi este debate y hablamos de la economía municipal también un poco. Venga, con esa. Estamos en este debate ahora. Podemos hablar si quieres de los vuelos internacionales. De los vuelos internacionales. O de la Semana Santa, de que van a cambiar, de que la Semana Santa va a cambiar el itinerario. Por ejemplo, hombre. A ver qué le parece a Paco eso. Si quiere usted hablamos de física cuántica, si hace falta. Eso que lo digan los cofradías. No conozco yo el itinerario original, voy a conocer el cambiado. El que cambia. No lo sé, eso es. 2 minutos, eso que lo digan los cofradías. Venga, seguimos en esta segunda parte. Para ir terminando tema nacional, pedía la palabra a Curro. Bueno, yo era por lo que se está diciendo y sin ánimo ya de reabrir otra vez ni calentar el debate, pero sí decir que por qué sirve el discurso o se compra el discurso de la extrema derecha y no se compra el discurso de la extrema izquierda. Es decir, siempre estamos hablando de la extrema derecha, pero que también existe una extrema izquierda. Esto lo que significa es que al Partido Popular se le ha colocado donde se le tenía que colocar y lo que ha estado siendo en los últimos años, que es un partido de centro, que es lo que viene a afianzarnos ahora mismo al Partido Popular y lo que está haciendo mi presidente a nivel nacional, el señor Casado. Claro. Y luego que sí quiero... Sobre todo diciendo que para arreglar las presiones hay que acabar con el derecho al aborto, no con la ley del aborto, ¿no? Y lo que hay que tener muy claro, eso es demagogia. No, eso son expresiones del señor Casado, vamos. Y lo que sí hay que tener muy claro es que si la referencia a lo que está diciendo el señor Oliver, de que si anda como un pato parece un pato, o bebe o come como un pato, pero entonces el juntarse con asesinos y juntarse con independientes y juntarse con gente de extrema y radical y de la cale borroca, ¿qué es lo que estamos hablando entonces? Sí, usted ha hecho referencia antes a que los ciudadanos no son tontos, efectivamente no son tontos. Y lo que se ha demostrado en este país es que ha hecho el ridículo espantoso, y va a pasar a la historia, Pedro el Breve, ha hecho el ridículo, y además lo voy a calificar, me voy a permitir el lujo de calificar a un presidente del gobierno, como traidor por pactar con los radicales e independentistas de este país que están rompiendo nuestra unidad. Pero eso ya estamos acostumbrados, desde Felipe González, a que desde el Partido Popular hayan insultado a todos los presidentes del gobierno. Eso no es insultarlo, es una realidad. Han sido del Partido Popular. Es una realidad. Creo que eso también es un dato para tener en cuenta el sentido institucional. Cuando yo tengo el poder
esto es estupendo, cuando lo tiene otro es un traidor, pacta con terroristas, etcétera, etcétera. Claro, eso también da una idea de la relación patológica que el Partido Popular tiene con el poder. Y eso es peligroso, porque cuando no lo tienen ellos, hacen todo lo que está en sus manos para que el resto no pueda ejercerlo en la dimensión democrática que eso tiene. Y eso pasa en todos los niveles. Y es un problema para la democracia española. Lo que es un problema para la democracia, amigo Baldomero, es sentarse a pactar con independentistas, etarras y asesinos. 3 presidentes del gobierno socialista a los que 3 líderes de la oposición del Partido Popular han llamado asesinos y traidores. Eso se llama, de verdad, de lealtad a la nación, amor a España. Lo que hace un presidente del gobierno, traicionar a sus patriotas. Eso se llama tener poco sentido institucional y poco sentido democrático. Lo que ha demostrado el señor Sánchez, y termino, Fran, muy brevemente, lo que no puede hacer un presidente del gobierno es querer llamar a un relator, a un observador del IRA, a querer sentarse a intentar... Ya vamos por el IRA. Sí, así es. Por el IRA vamos ya, pero así es, nada más que tire de hemeroteca a intentar arreglar el problema de Cataluña. Yo tiro de hemeroteca, del IRA. Como ven, el tema nacional sí que, y de qué manera tiene implicación también en Granada y preocupa. Metámonos en el ratito que nos queda en tema municipal, aunque se ha mezclado durante esta primera parte. La economía, el equipo, no sé por qué os reís, pero el equipo de gobierno ha sacado su segundo, si no me equivoco... ¿Noveno qué? Borrador. ¿Noveno ya? ¿Es noveno? Por lo menos, ¿no decía eso, Waldo? Como ellos quieran. Segundo. Yo desde luego tengo más propuestas de presupuestos que alternativa al presupuesto han presentado el resto de grupos. Yo ya no sé si el segundo o el tercero, pero desde luego hay más que propuestas que hayan puesto encima de la mesa algunos grupos políticos a esta altura. Bueno, pues vamos a empezar por ahí y terminamos por Osvaldo. ¿Qué ocurre con la economía municipal, según Pilar? Pues que 13 años del Partido Popular nos han secuestrado la capacidad de poder decidir absolutamente nada. Prácticamente nada, pero es que además 3 años del Partido Socialista que han tomado medidas pues para ir sobreviviendo, medidas para poder hacer frente a las sanciones que nos han ido poniendo, a todas las sentencias que nos han ido cayendo, pero que medidas que podían haberse tomado, que realmente hubieran servido para aliviar las arcas públicas y poder tomar decisiones, pues no se han tomado. Y hablo pues de la tasa turística, hablo de una evaluación de los servicios públicos, de una evaluación de las áreas, que pongamos en valor realmente nuestro capital más preciado, que lo he dicho 1.000.000 de veces, que es nuestro capital humano, para que efectivamente salga adelante los servicios municipales y no vendamos nuestros servicios a empresas cuyo único interés es el beneficio suyo y no es el interés de la ciudadanía, por poner algunos ejemplos, ¿no? O una revisión fiscal de la fiscalidad municipal que realmente hubiera hecho un impacto en esa progresividad, ¿no? Pero yo sí quiero poner de relevancia una cosa que a mí me ha parecido importante. Le hago primero al equipo de gobierno una propuesta para que se firmen pactos de integridad con Transparencia Internacional, para que la contratación pública, que es con quien, donde más dinero público, más porcentaje de nuestras arcas municipales se invierten, porque es que es el 99% de los servicios que están externalizados, se hagan con transparencia desde una prestación por un servicio especializado en contratación pública y que asesoren además a la ciudadanía para que puedan ejercer esa fiscalidad en la contratación pública en todo el proceso de contratación desde un año antes, que estudie... Paco, ¿qué haces? Preparando su alegato. Sacando mis papeles. Muy bien, muy bien. Termina, vale. Pilar. En cualquier caso, lo que a mí me parecía más importante es que nos podían haber ofrecido un asesoramiento para que la ciudadanía pudiera ejercer esa fiscalidad, tanto desde el principio. Ahora tenemos contratos importantes como el de Inagra, como el de ayuda a domicilio, como el de Robert, que vencen y que deberíamos estar haciendo un estudio de mercado de cómo se está prestando en otros municipios, pero no solamente desde ahí, sino hasta el final de la contratación y el primer año de ejecución. Y es un acuerdo al que el equipo de gobierno no me responde, lo presento en el pleno y salvo el señor Puentedura, ningún otro firmó
esa propuesta de declaración Pues institucional. vamos a preguntarle. Una apuesta que era por la transparencia y por la participación ciudadana en la posibilidad de mejorar la gestión económica municipal. El último que trajo tantos papeles es delegado ahora, que fue Antonio Granado. Te lo digo, Paco, para que... No la tengo, última vez que no trajo- tengo aspiración de ser delegado, pero sí vamos a... Yo creo que hay que hablar con datos, y datos encima de la mesa. Cuando el Partido Socialista toma el gobierno de la ciudad, según los datos del gobierno del PP, que era el Plan de Reequilibrio Económico y Financiero planteado del 2015 al 2016, la deuda global del ayuntamiento ascendía a 325 millones de euros. Hoy, según el último informe que da el interventor de seguimiento del plan de ajuste, la deuda está en 280,9 millones de euros. Es decir, estamos hablando de alrededor de unos 45 millones de euros menos. Y eso hay que reconocerlo. Ojo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿De dónde están las debilidades del propio presupuesto municipal o de la propia economía municipal? Que esta deuda comercial se ha bajado en virtud de ir aumentando la deuda a proveedores, que ha pasado de 60 millones de euros a casi 80, unos 18 millones de euros más, para ser exacto, según los propios datos que da la propia economía municipal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí hemos tenido una serie de planes de pago, que eran los famosos rescates del gobierno central, que han priorizado los intereses del pago de la deuda financiera sobre la prestación de servicios. ¿Dónde se ha conseguido bajar esos 45 millones de euros de pasivo financiero, es decir, de la deuda que el ayuntamiento tiene? Fundamentalmente en la prestación de servicios, fundamentalmente en las inversiones que necesita la ciudad, por tanto, afectando al propio empleo de la ciudad y, sobre todo, estableciendo recortes durísimos que ha sufrido la ciudadanía. Y sin establecer mejora de ingresos, porque mire usted, los propios datos que el equipo de gobierno da sobre la última liquidación del presupuesto señalan unos 30 millones de euros de recaudación que no se puede llegar a traducir real dentro de lo que es el propio ayuntamiento. ¿Qué es lo que se está produciendo? Capítulo 2, señor Oliver. Si usted es el que ha ido pleno sobre pleno anunciando que habían ustedes tocando el capítulo 2, el capítulo 2, el capítulo 2. El problema de Capítulo estas 2, cosas... perdona, Paco. Capítulo 2 es gastos comunes. los gastos que hacen referencia a la prestación Para de la servicios que el propio para la ayuntamiento... gente que se haga una idea. Exactamente, los gastos que el ayuntamiento, los servicios que el ayuntamiento presta en servicios públicos, Vale. en obras, servicios e inversiones. Dicho esto, ¿qué es lo que tratamos de decir? Que aquí está la verdadera dificultad del propio presupuesto. Es decir, este ayuntamiento ha llegado al tuétano. Y aún así, seguimos teniendo una situación de desequilibrio tan grande que ni siquiera, aún habiendo reducido, se plantea la posibilidad de poder mejorar si no se ataja el principal problema. Y es la necesidad de que los planes de pago, es decir, la deuda financiera de este ayuntamiento, no sea la que esté tocando cualquier posibilidad de poder prestar servicios públicos en la ciudad. Y en esto ni el gobierno central anterior ni el actual están ayudando realmente a los ayuntamientos para garantizar la prestación de servicios y para garantizar, obviamente, que estos servicios generen empleo y calidad de vida en la ciudad. Acabo con esto, ¿verdad? Algo se mejora en lo que es la gestión de ingresos, sobre todo a través de tipos diferenciados y algunas medidas de progresividad fiscal. Algo se mejora en recaudación, pero queda mucho camino por andar, sobre todo los procesos de sistematización que tiene que tener el ayuntamiento en la propia recaudación, pero hasta que no haya algo integral y unas decisiones integrales que garanticen la suficiencia de los servicios básicos en la ciudad de Granada, esto va a ser un problema que carcoma la economía municipal y, por tanto, las posibilidades de empleo y de desarrollo local que tiene que tener la ciudad. Bueno, vamos a ver, desde que estamos en el ayuntamiento, nunca, y digo nunca, hemos tenido un presupuesto encima de la mesa. Nunca. Eso es cierto. Nunca. Digo porque creo que es importante que después se tacha de si bloqueamos, de si no bloqueamos, de si jamás ha existido un presupuesto y, por tanto, aunque hubiésemos querido, que no digo que sea eso, no hubiésemos podido bloquear absolutamente nada. Dicho esto, creo que nuestra postura en cuanto a intentar colaborar, ayudar y proponer, no sé cuántas ruedas de prensa hemos dado, no sé cuántas mociones hemos presentado y cuántas medidas hemos puesto encima de la mesa para intentar que se basa en efecto. El problema es claro, y es que nosotros no estamos gobernando, no tenemos a todos los funcionarios y, por tanto, las medidas son estructurales, que también son las que hacen falta, todo se ha dicho, pero se ha hecho oídos sordos. Por otro lado, hemos aprobado
durante por ejemplo, este último mandato, prácticamente casi todas las ordenanzas fiscales, pese a que no nos gustaban, de incremento de ingresos que el señor Baldomero Oliver ha puesto encima de la mesa. Quitando la pérdida de bonificación, si no recuerdo mal, señor Baldomero Oliver, corríjame, hemos intentado colaborar, aún no gustándonos, pues para que los ingresos se incrementasen, pese a que siempre hemos dicho que donde hay que trabajar es los gastos. Desde Ciudadanos entendemos que el Ayuntamiento tiene unos gastos muy elevados, unos gastos que no se les ponen freno, y que me consta que el señor Baldomero Oliver ha hecho un grandísimo esfuerzo, y yo eso lo tengo que reconocer porque las cosas hay que decirlas, en intentar reducir lo máximo posible, pero creo que no ha sido suficiente. Creo que había muchísimas medidas encima de la mesa, como las tasas eléctricas, como la ocupación de la pública, comercio, que no se ha hecho absolutamente nada y que supondrían también ingresos para la arca, y también una medida fundamental que hemos insistido muchísimo, que se pondría una reducción de gasto importante, como es la administración electrónica. A día de hoy no existe administración electrónica en el ayuntamiento, y creo que los funcionarios se comunican entre ellos, no lo hacen con los estorninos y con a toda la pata un informe de puro milagro. Es decir, hay máquinas de escribir de chiripas. Yo creo que todavía resuenan los ecos de las máquinas de escribir, porque la última actualización que se hizo pues fue con Jara, y el ayuntamiento está muy muy obsoleto, y lo que eso significa en cuanto a pérdida de recursos, uso de papel, que al final no deja de ser una pérdida importante de ingresos y también de recursos humanos, porque al final, claro, si tenemos que estar, como estamos en las comisiones, levantando actas a papel y mano, pues imagínese usted la época en la que estamos en el año 2019, que las actas vayan a papel y mano, que las sanciones de tráfico, como ya habrán visto todos los ciudadanos, van con papel y mano el policía rellenando, ese papel se pone encima del parabrisas, después el policía lleva el papel en la huerta del rasillo, lo deja en un buzón, hay una unidad de transporte, no se lo pierdan, una unidad de transporte que coge esos papelitos, se lo lleva a los Mondragones, y allí coge otro funcionario el papelito, lo empieza a meter en el ordenador, lógicamente la mitad de letra no lo entiende, tiene que llamar por teléfono a ver el policía que ha puesto ahí, lo termina de transcribir. Eso es perder dinero. Así es imposible que salgamos de este letargo que tiene el ayuntamiento y que necesita de una modificación urgente, una modernización urgente de un ayuntamiento que vive en el siglo XIX. Curro. Bueno, vamos a ver, yo sin querer hacer política de retrovisor, pero bueno, como siempre se hace la alusión a que los años del Partido Popular, y que reconocemos que fueron momentos muy difíciles y que nos entiendan ahora todos los espectadores, hay que tener en cuenta que el problema del ayuntamiento, el problema económico-financiero, es un problema estructural de hace muchísimos años. Y siempre lo he dicho y estoy harto de decirlo, y lo comparten conmigo mis compañeros corporativos de distintos grupos municipales, que pasamos de 400 millones de euros un presupuesto a 260 millones. Y tenemos un problema estructural. Es cierto que se tiene que hacer mucho y se debe hacer mucho, y ya lo ha dicho el señor Puentedura, que también ha hecho referencia a esa expresión mía de que hemos quitado piel, hemos llegado a hueso, pero es que estamos dentro del tuétano. Entiendo el papel del señor Oliver, porque yo he tenido que vivir ese papel, y yo no quiero hacer política retrovisor, sino intentar mirar a futuro y por encima de los árboles o por encima del bosque. Tenemos la oportunidad de entenderlo todo. Aquí se ha dicho por parte de Ciudadanos que no hemos votado, pero sí nos hemos abstenido a esos incrementos en esas ordenanzas fiscales, porque entendemos de que hay que cambiar esa situación, esa conducta financiera que está teniendo el ayuntamiento, porque nos encontramos en una situación muy difícil. El otro día, en esos aspamientos, esos ataques de megalómano que le da a nuestro alcalde, el señor Cuenca, cuando decía que habíamos conseguido pues no llegar a estar intervenidos, pues bueno, pues no se ha intervenido el ayuntamiento. Yo quiero que reconozca por las políticas que se hicieron en los últimos años del Partido Popular, por las políticas que se ha hecho no solo el Partido Socialista, sino con las abstenciones muchas veces, que son apoyos que se está haciendo al gobierno. Y hay que entender también que, bueno, que cuando el Partido Popular entendió el mensaje de los ciudadanos, que no teníamos la mayoría absoluta, buscó el consenso que no encontró, que es el mismo consenso que está buscando el señor Oliver, que no encuentra. Es decir, esa es la situación que no encontramos, y por eso no había borradores encima de la mesa. Pero debemos, y estamos en una situación que gobierne quien gobierne, espero que sea el Partido Popular obviamente, pero gobierne quien gobierne, tenemos que darle un presupuesto a la ciudad de Granada. Y está claro que por la vía de ingreso no debe ser, y tiene que ser por la vía de gasto. Ya sea a través de la reducción de la administración electrónica, ya sea un debate, acuérdense ustedes, y que nos llevó incluso a firmar unas ordenanzas fiscales Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Popular. Acuérdense que...
Acuérdense de aquel momento que puse, creo que fue el momento oportuno, se habló en el debate andaluz, que era la tasa turística. Se habló de la tasa turística en esta ciudad. Mucha gente no entendía, o a lo mejor este concejal no supo expresarse en ese momento, pero luego lo han entendido con el tiempo. Mire usted, yo acabo de estar fuera de España en otra ciudad que yo creía que no había tasa turística. Yo te alabo el discurso de la tasa turística, pero es que tu partido ha votado en contra de ella en este pleno en varias ocasiones. No, en este pleno no. En este mandato. Pero hay que buscar esa alternativa, esas vías, porque por vía de ingresos son muy pocas las que hay, y obviamente en vía de gastos, mire usted, yo entiendo cuando dice el señor Oliver, es que hay que recortar 3 millones, y todo el mundo dice, 3 millones es muy fácil, que no es tan fácil recortar ya 3 millones en el Ayuntamiento de Granada, que es un problema estructural, o nos ponemos todos de acuerdo, y de verdad, dejémonos de la política retrovisor, porque vamos a estar siempre diciendo los años del Partido Popular, le diremos los 3 años del Partido Socialista, y otros dirán que como todavía no han gobernado, pues el día que gobierne se darán cuenta de lo difícil que es ya de 400 millones que tenía este Ayuntamiento a 260 millones. Voy a hacer... Bueno, primero, el tema de la tasa turística está ahora muy fácil. Como todo el mundo sabe, eso es una ley autonómica. Creo que ahora mismo el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene en sus manos poner encima de la mesa un proyecto de ley que evidentemente sí tiene interés. Que hace 3 años que Yo se propuso. creo que la tasa turística no es la solución. No, es una. No es la solución, porque vuelvo a recordarle que donde hay una tasa turística tiene un carácter finalista los ingresos y se dedican a promoción turística. Y así se hace en Cataluña y en Mallorca. Y el problema de Granada no es de promoción turística. Y voy a hacer una intervención casi de despedida como concejal de este ayuntamiento. No voy a entrar al debate y del tiempo, no voy a entrar al debate de si tú más o tú menos, o yo lo he hecho mejor, o tú lo has hecho peor, o tú tienes más razón, o tú tienes menos razón. El Ayuntamiento de Granada sigue teniendo un problema económico grave. Sigue teniendo un problema económico que posiblemente lo va a lastrar durante los próximos 4 años. Tiene un problema económico que viene arrastrado de decisiones, no vamos a entrar en el debate, de mucho tiempo, y que requieren medidas que van mucho más allá de lo que las propias competencias y funciones del Ayuntamiento poseen. Y lo digo claramente, ni ninguno de los gobiernos, ni ninguno de los programas electorales de ningún partido político español en estos momentos tiene encima de la mesa una propuesta seria de modificación de la financiación local, que es lo que de verdad necesita el Ayuntamiento de Granada y todos los ayuntamientos de España. Y mientras que sí, mientras que no, nos estaremos debatiendo y discutiendo sobre 4 millones arriba, 2 millones abajo, 500.000 euros arriba o 500.000 euros abajo, que son importantes, pero que no van a resolver la situación del Ayuntamiento de Granada. Por tanto, yo creo que en ese sentido, más allá de las diferencias, que son muchas las que tenemos todos aquí, es cierto que en los 2 meses que quedan, pero fundamentalmente en el mandato que viene, o hay un acuerdo estructural de todas las fuerzas políticas, o esto vaya peor. Y fundamentalmente, o hay una propuesta de modificación de la financiación local en España, o esto va a tardar muchos años en arreglarse. Me quedan 30 segundos para cada uno, pero tienen que ser muy escrupulosos. Así que, ¿quieres empezar tú, Paco? Vale. Venga. Que de acuerdo con que la solución es estructural y que desde luego no puede ser que los ayuntamientos reciban menos del 15% de la financiación pública mientras tienen que prestar más del 30% de los servicios. Pero ojo, que un ayuntamiento como este, según los datos de la propia intervención, cuando deja de recaudar de forma efectiva 30 millones en ingresos, al final ahonda más el problema, y que la solución al problema no puede ser una gestión que ha recortado medio millón de euros en transporte, 3 millones de euros en mantenimiento, 800.000 euros en políticas sociales, otros 800.000 euros en cerca de 900.000 en limpieza y recogida de basuras en la ciudad, porque al final la ciudadanía cada vez sigue pagando puntualmente sus impuestos, mientras lo único que recibe es más deuda y menos servicios públicos. Pilar, 30 segundos. Pues creo que la economía municipal nos está abocando a
a que la contratación sea cada vez mucho más barata, mucho más económica, que esa oferta los únicos que lo pueden hacer son las grandes empresas, que eso acaba con el pequeño comercio y la pequeña empresa y la empresa local en Granada, y ejemplos tenemos muchos, por ejemplo el comedor social de Rodrigo de Triana, que va a dejar de prestar sus servicios porque es que se le debe prácticamente un año, mientras el dinero público, el dinero del ayuntamiento se lo llevan pues las grandes corporaciones y los monopolios. Manolo. Bueno, yo voy a compartir un poco seguramente lo que dice Baldomero, que lo de los servicios que han disminuido y qué tal, puede haber empeorado, en concreto el de movilidad, que sí que ha sido una reducción en cuanto a kilometraje y por tanto ha empeorado, pero además son contratos fijos y por tanto no pueden reducirse. Así que yo lo digo porque creo que, y el señor Baldomero que me corrija ahora si me equivoco. Comparto perfectamente que la solución tiene que ser estructural. Yo lamento que ese plan de saneamiento que impulsamos, que intentamos impulsar a 10 años vista, no se haya llevado a cabo, se rompiese al final, se quedase en nada, porque creo que eran los pasos iniciales. Está claro que cada estar unos pasos a corto plazo, otros a medio, otros a largo, es evidente, para solucionar el problema. Ahora, también digo una cosa, no podemos estar quejándonos de cómo está la situación, me refiero, de las competencias, porque hay otras capitales que no tienen ningún problema económico, que dan superávit y que generan ingresos. Por tanto, lo que sí demuestra esto es que estamos muy por encima de la media de los gastos y que hay que reducir gastos de manera urgente. Curro. Bueno, lo he dicho siempre y creo que estamos coincidiendo en la mayoría. Es un problema estructural y siempre los ayuntamientos, los municipios, pues somos las hermanitas pobres de las administraciones. Y está claro que si en su día, y me permiten este chascarrillo, en su día Felipe González pues perdonó y condonó la deuda a todos los ayuntamientos, tal vez deberíamos ir pensándonos en este país. Y también deberíamos planteándonos que en este país a lo mejor la solución pasa por una reforma a nivel nacional de todos los problemas que tiene el ayuntamiento. Lo digo, este problema estructural económico-financiero no pasa, como están diciendo mis compañeros y como tantas veces hemos debatido, si 5 millones más arriba o 5 millones abajo. Es un problema mucho más serio. Se ha convertido lo que era la deuda comercial en deuda financiera y, a nuestro entender, del Partido Popular, eso ha aliviado, pero obviamente no arregla el problema. Baldo. Lo han empeorado. Pues este es 4 millones de euros de intereses de mora. el resumen de mi vida. Por un Bueno, por lado, cierto, si el fin del mundo existe, tiene que ser algo tal que así, ¿vale? este es el resumen de mi vida, en el que por una parte se me dice que estoy ahorrando demasiado, por otra parte se me dice que no estoy ahorrando nada, por una parte me están diciendo que estoy recortando y por otra parte no se me dicen cuáles son los servicios que se recortan. Por una parte me dice que mayor fiscalidad, por otra parte me dicen que no tocan los ingresos, y con todo esto pues tiene uno que gestionar todos los días este mare magnum, que es bastante complicado. ¿Pero eres feliz? Creo que voy a ser mucho más feliz en mayo. Vale. En cualquier caso, entiéndanlo que esto es muy complicado y desde luego el punto medio de todas las posiciones tan diametralmente diferentes como se han planteado aquí, hay que conseguirlo sí o sí, y desde luego que se han cortado los servicios a los ciudadanos, pues mire usted, con bases que no. Hombre, los datos de intervención. Nos dejamos aquí. Gracias a los 5 por estar aquí. Gracias. Gracias a todos. Sean felices. Adiós.